El horizonte estaba cubierto por una densa muralla de nubes negras, tan compactas que parecían una gran losa de piedra suspendida sobre la tierra. La luz del sol apenas se filtraba en débiles haces que atravesaban los huecos de aquella masa tormentosa, proyectando sombras extrañas sobre las colinas áridas. El viento soplaba con tal fuerza que levantaba remolinos de polvo y pequeñas piedras, golpeando la piel como si fueran diminutas agujas. En la lejanía, los árboles retorcían sus ramas como si intentaran arrancarse de raíz para escapar de algo que se acercaba. El aire estaba cargado de electricidad, y cada inhalación traía consigo el olor metálico de una tormenta que parecía viva, como si respirara y observara. Elías caminaba con paso firme, aunque su andar revelaba el peso de los años. Sus pies, endurecidos por décadas de caminos polvorientos, golpeaban el suelo con una cadencia tranquila, pero cargada de propósito. La túnica áspera de lana se agitaba violentamente con cada ráfaga, y su manto, ese mismo que había sido testigo de milagros y juicios, se enredaba en sus brazos como si quisiera aferrarse a él. Eliseo lo seguía a pocos pasos, su mirada fija en el maestro, intentando memorizar cada detalle de aquel momento, consciente de que no habría otro igual. El silencio entre ellos no era vacío. Era un silencio espeso, como si cada pensamiento que no se decía flotara en el aire. Eliseo quería preguntar tantas cosas, quería pedir más enseñanzas, quería rogar que no lo dejara, pero sabía que el destino ya estaba sellado. Elías, por su parte, no necesitaba palabras para transmitir lo que llevaba en el corazón, una calma ardiente, una certeza inquebrantable de que aquel día sería el último en esta tierra, pero también el inicio de algo mucho mayor. En ese instante, un trueno estalló en lo alto. No fue un sonido común, fue como el golpe de 1000 tambores resonando al unísono, una vibración que atravesó el suelo y subió por las piernas de ambos hombres. Los pájaros huyeron en bandadas, y el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Fue entonces cuando el mundo cambió. Desde las alturas, una luz abrasadora comenzó a descender, cortando las nubes como una espada encendida. No era la luz del sol, ni el resplandor de un relámpago. Era fuego puro, pero un fuego que no consumía el aire, sino que lo purificaba. Eliseo sintió como la temperatura se elevaba bruscamente, y su piel comenzó a sudar al instante, mientras su corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. Y entonces lo vio, un carro, no hecho de madera ni de metal, sino de una sustancia que parecía fuego sólido, cada centímetro ardiendo con un fulgor que no pertenecía a este mundo. Lo arrastraban 2 caballos inmensos, formados enteramente de llamas, con crines que caían como ríos de lava y ojos que brillaban como soles en miniatura. El sonido de sus cascos no era el de golpes sobre tierra, sino un estallido metálico, como si cada pisada abriera grietas en el mismo tejido del aire. Eliseo parpadeó varias veces, intentando comprender si lo que veía era real o un espejismo nacido de la tensión del momento. Pero el calor que sentía en la piel, el rugido de aquel fuego en sus oídos y la vibración del suelo bajo sus pies le confirmaban que no era un sueño ni una alucinación, era un acontecimiento sobrenatural, tangible, imposible de negar. El aire alrededor se distorsionaba como el horizonte en un desierto abrasador, y un olor intenso a madera quemada y aceite ardiente impregnaba todo el ambiente. Los caballos no tenían carne ni hueso, sino una forma viva hecha de energía incandescente. Sus movimientos eran fluidos, pero cada sacudida de sus crines lanzaba chispas que caían al suelo, donde se apagaban sin dejar rastro, como si la tierra misma se tragara aquel fuego celestial. El carro, sostenido por ruedas que parecían girar sin tocar el aire, estaba adornado con grabados dorados que se retorcían como serpientes vivas. No eran símbolos humanos. Cada relieve parecía contar una historia que el ojo no podía leer pero que el alma comprendía. Juicios, victorias, misterios sellados. Elías no retrocedió ni un paso. Su rostro, curtido por el sol de tantas travesías, se iluminó con un fulgor que no provenía del fuego, sino de dentro de él. Sus labios se movieron, pero el rugido del cielo y el fragor del carro ahogaron sus palabras. Eliseo no necesitó oírlas para entenderlas, era una despedida silenciosa, un reconocimiento de que su camino terrenal había terminado. De pronto, el sonido cambió. El rugido del fuego se mezcló con un estrépito que parecía venir de todas direcciones.
Era un torbellino, un remolino colosal que giraba con fuerza inhumana, levantando polvo, piedras y fragmentos de tierra. Las nubes se abrían y cerraban en círculos concéntricos, como si el cielo fuera un enorme ojo que se disponía a mirar a la tierra. El viento golpeó con tal violencia que Eliseo tuvo que agacharse y cubrirse el rostro con el manto para no ser arrastrado. Elías, en cambio, se mantuvo de pie, como si aquel viento no pudiera tocarlo. El carro de fuego descendió lentamente hasta colocarse frente a él. Los caballos relincharon, pero no era un sonido animal, era un canto metálico y agudo que atravesaba el corazón como una espada. Eliseo sintió que sus rodillas cedían ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Con un movimiento sereno y deliberado, Elías dio un paso hacia adelante. Su manto se agitó en todas direcciones, como si quisiera resistirse a abandonar este mundo. Cuando su pie tocó el primer escalón del carro, las llamas lo envolvieron por completo, y, sin embargo, no lo consumieron. La luz se volvió insoportable para los ojos humanos. Eliseo apenas pudo ver la silueta de su maestro fundiéndose con el resplandor. El carro comenzó a elevarse, primero lentamente, luego con velocidad creciente. El torbellino lo envolvió todo, y el sonido alcanzó un punto tan alto que pareció romper el aire mismo. Eliseo gritó el nombre de Elías, su voz desgarrada intentando alcanzar el cielo, pero sus palabras se perdieron entre el estrépito de aquel momento divino. Algo cayó a sus pies, el manto de Elías, pesado, áspero, impregnado de un olor a tierra, sudor y viaje. Eliseo lo tomó con manos temblorosas, y en ese instante supo que no era un simple trozo de tela. Era un legado, una responsabilidad, un peso espiritual que ahora recaía sobre él. El carro de fuego y su jinete desaparecieron en el horizonte, absorbidos por la misma nube de donde habían surgido. El torbellino se disipó, las llamas se extinguieron sin dejar cenizas, y el cielo recuperó una calma inquietante. Pero algo había cambiado para siempre. Eliseo quedó solo en el valle, el viento ahora suave, casi inexistente, moviendo levemente su cabello. Su respiración era pesada, y su corazón latía con fuerza, no por el miedo, sino por la certeza de que había presenciado un misterio que pocos hombres en la historia tendrían el privilegio de ver. Se arrodilló, abrazó el manto contra su pecho y levantó la vista al cielo, que ahora mostraba un azul profundo. Allí, sin necesidad de palabras, hizo una promesa: seguiría el camino de su maestro, sin desviarse, hasta que el Dios que se lo había llevado decidiera también llamarlo a él. Cuando por fin se incorporó, descendió por la ladera pedregosa en dirección al Jordán. El agua corría con fuerza, pero Eliseo tomó el manto de su maestro, lo enrolló y golpeó las aguas. Un estruendo profundo resonó bajo la superficie, y el río se abrió en dos, dejando un lecho seco por donde cruzó. Los árboles a la orilla se inclinaron, como reverenciando el poder que acababan de presenciar. Al otro lado del Jordán, un grupo de profetas lo esperaba. Algunos habían visto desde lejos un resplandor cortando las nubes, otros habían sentido en la piel el viento de un torbellino. Al verlo venir solo, sus miradas se llenaron de preguntas y temor. El manto de Elías sobre sus hombros les dio la respuesta antes de que hablara. «Mi maestro ha partido», dijo con voz grave. «El Señor lo ha llevado». Hubo un murmullo entre ellos. Algunos quisieron buscarlo en las montañas, pensando que tal vez un viento lo había depositado en algún lugar. Eliseo negó con un gesto lento. «No lo encontrarán», afirmó, «porque no está en esta tierra». La noticia se propagó con rapidez. En los días siguientes, Eliseo se convirtió en el centro de miradas, no por su fama, sino por el peso de lo que ahora cargaba. Y Dios pronto confirmó que el poder de su maestro estaba sobre él. En una aldea, las aguas de un manantial habían enfermado a la gente. Eliseo pidió una vasija nueva, la llenó de sal y la arrojó a la fuente. «Así dice el Señor, yo sano estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas». El agua cambió de inmediato, fluyendo clara como el cristal. El pueblo quedó asombrado, y la voz corrió aún más lejos. No todos recibieron su autoridad con respeto. En Betel, un grupo de jóvenes lo recibió con burlas: «Sube, calvo. Sube, como tu maestro». Eliseo se detuvo, comprendiendo que no insultaban a un hombre, sino al llamado que llevaba. Pronunció una maldición en el nombre del Señor, y de entre los árboles salieron dos osas que dispersaron al grupo en un caos de gritos.
El respeto por él se volvió un temor sagrado. Con el tiempo, los reyes lo buscaron para consejo en tiempos de guerra. Su palabra guiaba ejércitos y sanaba enfermos. Pero por las noches, cuando el bullicio se apagaba, Eliseo miraba el cielo y recordaba aquel día. A veces creía escuchar en la distancia el rugido de cascos de fuego. La historia de Elías comenzó a convertirse en leyenda viva. Algunos decían que el carro aún cruzaba los cielos en noches de tormenta, otros, que el viento que bajaba de las colinas era el mismo torbellino que lo llevó. Los ancianos contaban a los niños que el Dios de Israel podía abrir el cielo para llevarse a uno de los suyos. Pasaron los siglos, y en tiempos de Jesús, el nombre de Elías seguía vivo. Algunos esperaban verlo regresar antes del fin, otros creían que Juan el Bautista había venido con su espíritu. El recuerdo del carro de fuego no se apagó, porque el fuego de Dios nunca muere. Y así, lo que empezó en un valle solitario con dos hombres caminando bajo un cielo oscuro se convirtió en una señal eterna, que el hombre no fue hecho solo para el polvo, sino para el cielo. Que el Dios que rompió las nubes para llevarse a Elías puede, en cualquier momento, irrumpir en la historia humana. Y que cuando el viento ruge y el fuego ilumina la noche, tal vez, solo tal vez, alguien está siendo llamado a casa.